Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén, de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Muy buen día, amados amigos. Nuestro buen Dios os guarde y os proteja a cada uno de ustedes y a la de sus familias. Deseo iniciar con una pregunta sobre la fecha de Navidad. ¿A quién de los profetas del Antiguo Testamento, aparte de Isaías, se le dio los días del advenimiento del Mesías? Observe en Daniel 9:21. Estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dado la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre su santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin del pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Se preguntará, ¿qué tiene que ver Daniel 600 años antes de Cristo con la Navidad? Ponga atención al presente estudio titulada La visita de los sabios del Oriente, libro de Mateo 2, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Lo que Mateo nos relata tiene que ver con un suceso relevante, algo que sucedió en Belén, en el alumbramiento del niño Jesús. En vez de darnos los detalles del nacimiento, Mateo tenía otro propósito. El propósito principal es mostrar el recibimiento dado por el mundo al recién nacido Rey Mesías. Note, honra desde lejos, pero hostilidad en la casa. Belén era la casa ancestral de David, el gran rey de Israel y fundador de su dinastía real. Sin embargo, no era un pueblo muy grande ni importante. Belén era un pueblo a 6 millas, 9,6 kilómetros, al sur de Jerusalén. En la antigüedad se había llamado Éfrata. Empieza
una agitación en cuanto nace Jesús. Mire, no ha hablado ni una palabra, no ha hecho ni un milagro, no ha proclamado ni una sola doctrina, pero cuando nació Jesús al principio, mientras no se escucha nada más que los gritos de un infante y no se ve nada más que la debilidad de un infante, se ve que tenía una influencia sobre el mundo. Cuando Jesús nació, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Y quiénes eran? ¿De dónde salieron? ¿Cómo se enteraron del nacimiento? ¿Quién proveyó los regalos para el rey, para el Mesías? Hay un poder infinito aún en un Salvador infante. En días del rey Herodes, era el que se conocía como Herodes el Grande. Herodes de verdad era grande en cuanto a ciertas cosas. Era un gran gobernador, constructor y administrador. En otro sentido era un gran político y estaba lleno de crueldad. Él era rico, dotado políticamente, intensamente leal, un excelente administrador y lo suficiente listo como para mantener la buena voluntad de sucesivos emperadores romanos. Su alivio durante las hambrunas era magnífico y sus proyectos de construcción, incluyendo el templo, empezando en 20 años antes de Cristo, admirado aún por sus enemigos, pero amaba el poder. Oprimía a la gente con un impuesto extremo y él se resentía que muchos de los judíos lo consideraban como usurpador. En sus últimos años, mientras sufría de una enfermedad que agravaba su paranoia, usó de crueldad y ataques de ira y celos, mató a asociados cercanos. El reino de Herodes también nos da un punto de referencia en la cronología. Jesús nació antes de la muerte de Herodes el Grande, que probablemente se fechado el 4 antes de Cristo. La fecha exacta del nacimiento de Jesús no se sabe. Ahora, ponga atención. Vinieron del oriente unos magos. Estos viajeros se llamaban magos, que en el griego antiguo es magoi. Malentendidos y leyendas abundan acerca de estos magos. Llegaron siguiendo una estrella que anunciaba la llegada de un rey a este mundo. Cuando encontraron al niño Jesús, el rey anunciado, llevaron algunos presentes, oro, incienso y mirra, y luego se devolvieron a su tierra. Ellos no eran reyes, sino magos, hombres sabios. ¿Qué significa? Que eran astrónomos. No solo eran 3, pero probablemente una gran compañía. Un siglo posterior y hasta los tiempos del Nuevo Testamento, el término magoi libremente cubría una variedad de hombres interesados en sueños, astrología, magia, libros que se pensaban que contenía referencias misteriosas al futuro y cosas semejantes. Pero más allá del relato, un estudio profundo de la palabra y en particular de esta historia nos lleva a formularnos las siguientes preguntas. ¿Cómo supieron los magos que esta estrella en particular tenía un significado profético? ¿Cómo supieron que anunciaba la llegada de un rey? ¿Por qué viajaron tantos kilómetros para adorar a un rey extranjero? ¿Por qué llevaron oro, incienso y mirra como regalos? ¿Era realmente suyo el oro? ¿Eran realmente 3? Bien, las respuestas a estas interrogantes se hallan increíblemente 600 años antes y están escritas en la Biblia. En la profecía de Daniel, Daniel era un joven cautivo de Babilonia, era un brillante, un genio intelectual que conocía toda la sabiduría de Dios. Era 10 veces más inteligente que los magos y astrólogos del imperio. Y con el tiempo Daniel fue designado gobernador de la provincia de Babilonia y se hizo a cargo jefe de todos los sabios y se dijo de él: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. Muchos de estos magos, astrólogos y caldeos eran jóvenes judíos cautivos en Babilonia y que se quedaron allí por siglos.
estos recibieron las instrucciones de Daniel. Estos caldeos respetaron por siglos las enseñanzas de Daniel y admiraron su sabiduría. Fue Daniel quien le salvó la vida. El profeta era tenido en mucha estima. Con el pasar del tiempo, Daniel fue adquiriendo más sabiduría y revelación de Dios, incluso de cosas que no podía escribir para el público en general. Una de estas revelaciones era el tiempo de la llegada del Mesías y la señal de su nacimiento en el cielo. Los judíos creen que Daniel enseñó este misterio a los magos y caldeos que estaban bajo su cargo para que reconocieran la llegada del Mesías. Por siglos estos magos guardaron este conocimiento hasta el tiempo de los Reyes Magos. Ahora es posible entender por qué los magos sabían que esta estrella especial tenía el significado profético de la llegada de un rey. Es posible también entender el por qué emprendieron un viaje tan largo para adorar a un rey extranjero, pues estaban entrenados y preparados para este tiempo y para esperar al Mesías. Sabían en base a la profecía de las 70 semanas el tiempo exacto del nacimiento del Mesías y solo esperaban su señal en los cielos. Daniel fue el segundo hombre más poderoso en Babilonia por mucho tiempo, por lo que se enriqueció en gran manera, pero no tenía descendencia, puesto que era eunuco. Según los judíos, en el lecho de muerte de Daniel, dio instrucciones a sus magos y astrólogos para que en el tiempo de la aparición de la señal en los cielos de la llegada del Mesías, llevaran sus tesoros y se lo presentaran a los pies del recién nacido. Por 600 años estos astrólogos siguieron sus indicaciones y esperaron la señal, y cuando apareció viajaron en caravana hasta Jerusalén para consultar el lugar del nacimiento. Amado amigo, Jesús está por llegar por segunda vez. ¿Estás anunciando? ¿Estás preparando a la gente para ese encuentro? Dios te bendiga. Amén. Mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida.